Recording in progress. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sabri May del Colegio Monte Rosales Virtual, grado sexto. Y el día de hoy voy a estar haciendo mi documental sobre la peste negra. Pero antes de eso vamos a ver un pequeño videito para entrar en materia. Las ratas y las pulgas han causado más muertes que las dos guerras mundiales juntas. En el siglo XIV, Eurasia sufrió la pandemia más devastadora de la historia, la peste negra o peste bubónica. Esta enfermedad fue originada por una variante de la bacteria Yersinia pestis, alojada en pulgas y piojos que habitaban en las ratas negras. Estos roedores llegaron a Europa en barcos mercantes provenientes de los distintos rincones de Asia en el año 1340. Al picar al hombre, las pulgas infectadas provocaban fiebre, dolor de cabeza, náuseas y escalofríos. Las bacterias migraban a los nódulos linfáticos originando tumefacciones, bubones y dolor. Se le llamó peste negra por las manchas negras que la enfermedad originaba en la piel. El doctor Víctor Cubillos, director de la nueva carrera de medicina veterinaria de la UC, explicaba que de las diferentes enfermedades zoonóticas, la peste negra ha sido la más mortífera y de más larga duración en la humanidad. Esta pandemia mató a más de 200 millones de personas. En la actualidad, la peste negra afecta a casi 3.000 personas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Afortunadamente, hoy contamos con tratamiento y el 85% de los pacientes sobrevive a la enfermedad. La humanidad siempre se ha visto atacada por diferentes pandemias. Entre el 1343 y el 1553 y en 1353 se produjo la mayor pandemia de toda la historia, entre el 541 y el 543. Esa es la primera pandemia de la peste bubónica de la que se tiene noticia en Europa. La peste bubónica o peste negra es algo de una magnitud desconocida, que solo es comparable con la terrible plaga en los tiempos del emperador romano Justiniano. Recording in progress. Llegó desde Etiopía al puerto el puerto egipcio de Pelusio y de allí a la capital de Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, habían días en que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 1.000 y 1.500 muertos y 1.500 personas. Se calculaba que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Pero volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. Recording in progress. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas, haciendo a toda la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de las otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales, afectaba por igual a ricos, a pobres, y a religiosos y a laicos, a reyes y a siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías.
Unos nos lo asignaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falta geológica que provocaba un reciente terremoto en Italia, que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía al mirarse a los ojos. Y los eclesiásticos clamaban desde sus púlpitos de sus iglesias, que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla. No según se mira la enfermedad, la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas y humanos. A las ratas y ratones. Tenían pulgas, que por medio de una dura picadura transmitía este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas en la Edad Media convivían con las personas en las calles, en las casas y en los barcos. Recording in progress. Pero, ¿qué proceso tenía la peste negra? La peste es una zoonosis, la enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente entre 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florentino Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la pandemia en primera persona y nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde al verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino que aquí, al empezar la enfermedad, salían a hembras y a varones unas hinchazones en la ingle y en las axilas, que a veces alcanzaba el tamaño de una manzana real, de una manzana común. Se les llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo, manchas negras o lívidos. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Recording in progress. Y ese Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signos de muerte inmediata. La enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba la sangre, produciendo manchas oscuras en la piel. De allí la otra denominación de la enfermedad. Como la peste negra, la otra variedad de la peste era neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto epistémica como neumónica eran mortales. Recording in progress. Pero como se propagó por Europa, se sabe que la peste bubónica se originó de China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, denominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda, llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Kaf, en Europa. El primer lugar en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Según los soldados de las tropas asiáticas, ya venían enfermos. Se dice que alcanzaron sobre las murallas asiáticas. Ya veían los enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de las víctimas de la peste, con sus catapultas para enfermar a los situados. Los comerciales genoveses, en cuanto se Recording in progress. desató la pandemia en las calles.
En la ciudad huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando a la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova, ya se conocía que se traía la peste y no les dejaron entrar, así que se pusieron rumbo al puerto del sur de Francia, como Marsella, y a los de Corona de Aragón, y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esa suerte. Recording in progress. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea, mientras que los más prudentes afirman que esa cifra solo es válida para regiones de Europa especialmente afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo, pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos en París. Una de las ciudades más afectadas se llevó a enterrar a más de 500 personas al día. Europa, debido también a los rebrotes periódicos de la peste, tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Algunas de las ciudades más afectadas, como Florencia, no consiguieron recuperarse hasta el siglo XIX. La pandemia cambió para siempre al mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad de la Edad Media se vino abajo ante la falta de la obra de los salarios. Los salarios aumentaron, la autoridad de los nobles y las iglesias se disminuyó en favor del rey, que se fue concentrando Recording in progress. más y más en poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar más tierras extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho el nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron laboralmente y elaboraron leyes que trataron inútilmente de frenar esta emigración. También intentaron anular los aumentos de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto el pueblo como tanto el campo, se rebelara violentamente. Recording in progress. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino también en el intelectual. En las artes y en las ciencias surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todos los placeres sin excesos y sin pensar en un mañana incierto. Por otro, los que optan por todo lo contrario, como ejemplos los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como Edad Media dejaría paso con el renacimiento de la Edad Moderna. Recording in progress. En todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio, en que este caso fueron los judíos, que se les acusó de envenenar a los pozos y a las calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que moras en los programas de Alemania, Suiza, Aragón, etc. Recording in progress. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculpar a los
de la responsabilidad de la plaga. También este papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste volvió periódicamente, al menos con intensidad, en Europa hasta principios del siglo XVIII y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste negra se cura con antibiótico, pero no está erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos de Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África. En el 2017 en Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2.000 personas y le causó la vida a cerca de 200. La humanidad a lo largo de la historia ha enfrentado diferentes pandemias y aunque a veces ha pagado un precio bastante elevado, siempre las ha superado. Recording in progress. Bueno, muchas gracias por ver mi documental. La verdad estoy muy feliz porque ustedes han llegado hasta aquí. Gracias por verlo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho sobre la peste negra y nunca olviden bañarse todos los días y lavarse las manos. ¡Chao!